Buenas noches a todos. Esperemos unos segunditos a que se vayan conectando. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de los objetivos, la hipótesis y las variables dentro de nuestros documentos de investigación. Para tal efecto, lo que vamos a hablar es sobre cuáles son los fundamentos en la elaboración del objetivo, cómo construir el objetivo general y los específicos, además de las hipótesis y variables, para luego pasar a ver un poco los instrumentos de recolección, de validación y el pilotaje que debemos hacer dentro de nuestros documentos de investigación. En ese contexto, vayamos a ver de qué se tratan los fundamentos del objetivo. En ese contexto, entonces, hablemos sobre qué es un objetivo de investigación. El objetivo de investigación debe considerarse como un propósito que nos guía en la tesis. En nuestro caso, en nuestros documentos de investigación. Este objetivo lo que va a hacer es declarar con claridad qué estamos buscando con el documento de investigación. Es decir, cuál va a ser nuestro alcance, qué es lo que queremos lograr a través de la investigación. De la misma manera, debe guiarnos sobre por qué estamos investigando y para quién estamos investigando determinado tema, ya que se constituye en una herramienta que actúa como brújula y va alineando cada capítulo de nuestra investigación. Esto lo hace desde el marco teórico hasta el marco contextual, las conclusiones, y de esta manera lo que nos permite el objetivo es también evitar posibles desviaciones temáticas que se van presentando al obtener información relacionada con nuestro estudio, que muchas de las veces va ampliando la necesidad de encontrar otro tipo de fuentes, encontrar otro tipo de circunstancias dentro de la investigación. Por eso es que es muy importante el determinar cuál son la relevancia, cuál es el tema en relevancia de nuestro tema de investigación, y es a través de los objetivos que podemos lograr
primero este orden y después esta justificación relacionada con la relevancia de nuestro tema de investigación. Ahora, lo que les preguntaría a ustedes es cuál es la diferencia entre un objetivo general y los objetivos específicos. Esto fundamentalmente se va a concentrar en nuestra meta global. Es decir, tenemos un objetivo general que va a ser la meta mayor. Y van a ser los objetivos específicos los que añadan, los que permitan complementar este objetivo general. Dicho de otra manera, los objetivos específicos van a ser aquellos que descompongan a partir de pasos ejecutables al objetivo general. Tanto objetivo general como objetivos específicos deben ser complementarios. ¿Por qué? Porque como ya habíamos mencionado en sesiones anteriores, dentro de la estructura de nuestro documento de investigación deben responderse, o si quieren, deben responder los resultados que vayamos consiguiendo a cada uno de los objetivos. Una vez terminados de responder los objetivos específicos, es que de alguna forma estamos incidiendo a la respuesta general planteada en justamente el objetivo general. Esto quiere decir que si respondemos a los objetivos específicos, estamos también respondiendo al objetivo general de nuestra investigación. Esto entonces es lo que nos garantiza que estamos usando una coherencia metodológica y una lógica interna en la elaboración de nuestro documento de investigación. De esta misma forma, podemos decir que los objetivos son una reducción de riesgo. ¿Por qué decimos que son una reducción de riesgo? Fundamentalmente porque un objetivo bien formulado lo que está haciendo es anticiparse a posibles limitaciones de tiempo, limitaciones relacionadas con el acceso a los datos y posibles limitaciones en el acceso a los recursos. Por eso es que decimos que nos facilita la elección del diseño y las técnicas de análisis adecuadas. Entonces, es en este contexto que nos permite reducir correcciones costosas durante la elaboración de la tesis, porque nuestras metas y aspectos que queremos alcanzar ya están manifestados directamente en la redacción de estos objetivos. ¿Qué otras características me pueden garantizar la calidad de mis objetivos? Fundamentalmente la precisión y la claridad, porque va a evitar que usemos términos ambiguos, es decir, demasiado generales dentro de su redacción. ¿Qué ejemplos podemos poner como término muy general? Es el estudiar, el conocer, o si se prefiere, analizar la influencia, cuantificar el impacto, proponer un modelo,
Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que la claridad en la redacción de nuestros objetivos, tanto el general como los específicos, nos va a permitir a nosotros tener esa brújula, esa guía en la fluidez y presentación de nuestra investigación, pero además le va a pedir a terceros, es decir, a nuestros relatores, a nuestros observadores, a nuestros propios compañeros o investigadores que quieran usar este documento para usarlo en su tesis, que puedan replicar la investigación y además, dadas las características de nuestros resultados y luego nuestras conclusiones, evaluar si realmente los objetivos que hemos planteado han sido alcanzados o es que se debe modificar, delimitar o reducir el planteamiento inicial de los objetivos que hayamos trazado. No sé si se acuerdan, pero de forma general, lo que les planteé en su momento es que podríamos iniciar con un número específico de objetivos, valga la redundancia, específicos. ¿Alguien me puede decir cuál era ese número? Perfecto. Justamente hablábamos de iniciar con tres objetivos específicos, teniendo como horizonte de visibilidad el poder contestarlos de forma clara y determinada. Pero aquí también debo reconocer que debemos usar el contexto y las circunstancias en las que estemos trabajando dentro de nuestro tema. Esto nos llevará a decir que dependiendo de la temática que estamos tratando, las circunstancias en el proceso de investigación, hay ciertas investigaciones que nos van a pedir más de 3 objetivos específicos. Entonces, en esos casos, sí podemos ampliar el número de objetivos específicos o de alguna forma manejar estos objetivos de, vamos a decir, por usar un término, de forma oculta. ¿Por qué? Porque pueden estar relacionados o estar vinculados con otros de nuestros objetivos específicos. Entonces, sin tener la necesidad de responder específicamente a más objetivos, podemos encontrar hallazgos que complementen esa caracterización y esa redacción o elaboración de objetivos que hayamos plasmado. Por otra parte, también debemos tratar que en la formulación de nuestros objetivos consideremos su viabilidad y relevancia en cuanto a los recursos que tenemos disponibles. Cuando hablo de recursos, no solo me estoy refiriendo a la parte económica, sino también
a nuestra disponibilidad de tiempo, de dinero, de presupuesto e incluso de acceso a quienes nos van a brindar los datos o la información necesaria para llevar a cabo nuestra investigación. Pero además de eso, también debemos reconocer que estos objetivos que estamos redactando nos deben aportar valor a nuestra carrera en función, vamos a hablar específicamente de la tesis, que si yo estoy llevando a cabo una carrera, mi objetivo va a ser también aportar a la parte académica. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro caso deberíamos incorporar, deberíamos relacionar el tema de investigación con la carrera de administración, de contaduría y de finanzas. ¿Para qué? Para resolver problemas reales de gestión y de generación de conocimiento que sea aplicable. Este punto me da la posibilidad de ir reforzando los planteamientos que hemos realizado sobre las temáticas de estudio. Por ejemplo, Elio, ¿tú consideras que tiene relevancia tu tema de investigación con el campo de la administración? Exactamente. Perfecto. Y tomando en cuenta lo que nos dice Elio, ¿tú consideras que también hay una relación de tu tema de investigación relacionado con la educación hacia el campo de la contaduría? Muy bien, pero de todas maneras deberíamos seguir generando esta especie de ganchos y vínculos hacia nuestra carrera en específico. Continuemos entonces con qué otras características deben tener los objetivos. El objetivo también debe brindarnos coherencia con el problema que hemos redactado en función a nuestra investigación. Es decir, que el objetivo no puede aspirar a soluciones que sean más amplias o en temáticas que no estén contempladas dentro de mi problema. Por eso es que la construcción de los objetivos, tanto el general como los específicos, deben limitarse a utilizar las variables que hemos definido dentro de ese contexto territorial, dentro de ese sector que hemos elegido, con la finalidad de poder asegurar la congruencia entre nuestras preguntas
los logros que queremos alcanzar o metas y el alcance de la investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, no habiendo preguntas, pasemos a tratar de describir de qué se trata el cumplimiento de objetivos SMART. Si bien esta sigla es la consecución de un término en inglés, podemos describirlo con la necesidad de que nuestros objetivos puedan ser medibles, alcanzables, relevantes y tengan una delimitación temporal, pero también geográfica, y salvo el objetivo general, busquen un logro o una meta específica. ¿Por qué? Porque a través de la metodología SMART o de los objetivos SMART, vamos a poder generar criterios que sean los que nos permitan evaluar el progreso de forma, ya sea el enfoque que hayamos elegido, sea cuantitativo o cualitativo, para demostrar con evidencia que hemos conseguido de nuestra investigación que este documento aporta un nuevo conocimiento a la administración de empresas, a la contaduría pública o a las finanzas internacionales. De ahí que les voy a dar una especie de chanchullo referido a la forma y redacción que sea coherente sobre los objetivos, tanto específicos como en el general. Primero, algo que ya habíamos hablado. Comenzar con un infinitivo de acción. Es decir, plantearnos la acción a partir de analizar, diseñar, evaluar, proponer. Y aquí surge una pregunta importante. Así como hemos pedido que el título nos describa nuestra delimitación contextual, espacial, en la elaboración del objetivo, también debemos incluir a la población, incorporar cuáles son nuestras variables principales. Y en este mismo contexto, tratar de reducir a que se incorporen todos estos planteamientos en una sola oración completa que evite juicios de valor. Esto es súper importante porque estamos realizando una investigación, no estamos pretendiendo ya concluir, como en el caso de la hipótesis, a nuestras expectativas subjetivas. Más si después no las vamos a poder justificar o verificar de forma empírica. Entonces, para poder elaborar con eficacia nuestros objetivos, también debemos hacer una revisión, es decir, contrastar cada uno de nuestros objetivos
con nuestro planteamiento del problema. Ver si se está contradiciendo o no, si está abarcando otros aspectos que no hayan sido incluidos en el planteamiento del problema, si es coherente con la delimitación temporal, espacial y de actores sociales que van a interactuar, al igual que con nuestras preguntas de investigación, nuestras variables, nuestra hipótesis y las técnicas de recolección que vamos a usar. Por eso es que lo que se pide es llevar a cabo una revisión sobre estas características para ordenar, clasificar, pero sobre todo darle una coherencia a los componentes y principios de nuestra investigación. Por eso es que no deben existir desfases. Y es más, con esto no les voy a decir que no se puede, pero en muchas circunstancias el tratar de cambiar, modificar o corregir nuestro objetivo va a implicar otra vez hacer esta revisión o, si quieren, esta contrastación de ese nuevo objetivo o de esos cambios que se han realizado otra vez con el problema, con las preguntas, con las variables, con las hipótesis y la técnica. Por eso es que se dice que cambiar el objetivo va a implicar volver a hacer esa revisión profunda con todo. O dicho de otra forma, empezar a iniciar de cero el protocolo que hemos planteado para que este objetivo tenga la coherencia con la investigación y cuáles han sido las declaraciones de la meta que queríamos conseguir. Por eso es que manifestamos la importancia de dar un peso específico a los objetivos, ya que van a influir en todas estas etapas de la investigación. Ahora veamos un poco más las características del objetivo general y los específicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, continuemos entonces. ¿Cuál es la función del objetivo general? De alguna forma ya lo habíamos dicho, pero es importante reiterarlo en este espacio de la clase. Es considerarla como la meta global de nuestra tesis o de nuestro estudio de investigación. ¿Por qué? Porque si quieren es el que va a resumir, va a sintetizar, pero además va a declarar en una sola oración cuál es el resultado final que deseamos obtener dentro de nuestra investigación. Es decir, es la pauta que nos da la línea o la brújula para obtener el resultado o la respuesta a nuestro problema central o a nuestra pregunta de investigación.
Por eso es que va a incluir la variable principal de nuestro estudio de investigación. Va, al igual que el título, presentarnos y mostrarnos cuál es el alcance territorial o sectorial en el que estamos interviniendo. Y, cosa interesante, nos va a servir como inspiración o como ancla para redactar el título de nuestro trabajo y definir el diseño metodológico de una forma general. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Se ha entendido bien? Continuemos entonces. Otra de las funciones del objetivo general ha de ser orientar cuál va a ser nuestro diseño metodológico, porque su formulación va a determinar si nuestra investigación es descriptiva, es correlacional o es explicativa. Pero además nos va a condicionar hacia la elección de las fuentes en las que vamos a buscar nuestros datos. Y si ponemos mayor atención, podemos también develar que a través del objetivo general vamos a poder elegir qué técnicas de recolección y análisis vamos a utilizar dentro de la investigación para garantizar la coherencia lógica desde el inicio. Así como una de las funciones es orientar el diseño de nuestra investigación, la otra va a ser plantearnos una condición de cumplimiento, que dicho en otras palabras es que va a ser la herramienta que nos permita no solo guiar la investigación, sino nos va a condicionar a que tenemos que resolver estas acciones que hemos declarado dentro de la redacción del objetivo general. Es decir, que debemos, como resultado de nuestra investigación, alcanzar los planteamientos que nos han hecho dentro del objetivo general. Lo que de alguna forma equivale a decir que tenemos que dar una respuesta completa a la pregunta de investigación. Porque no se olviden que hay una relación directa entre nuestro objetivo general y nuestra pregunta de investigación. Por tanto, su formulación ha de ser verificable mediante indicadores claros y que además puedan ser contrastados con la información que hemos recogido en nuestro trabajo de campo. Sigamos. En este contexto, entonces, luego de haber visto las características generales del objetivo, ahora pasemos a cómo podemos desglosar este objetivo general
en 3 o más objetivos específicos. Primero, en función a una numeración secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos enumerar cada objetivo específico con un verbo ahora operativo y único, como el de describir, diagnosticar, analizar, proponer, que va a ser esta secuencia la que refleje el orden lógico de trabajo que queremos llevar a cabo y va a facilitar a nuestro lector a seguir el hilo conductor de la investigación. Al igual que con los objetivos, que con el objetivo general que correspondían nuestras variables, al ser el objetivo específico un desglose de este objetivo general, cada uno de los objetivos específicos debe atender una variable o dimensión clave, sobre todo si nuestro modelo ha de incluir temas como de liderazgo, clima organizacional, desempeño u otros, para que nos dediquemos a un objetivo sea encaminado a medir y relacionar cada uno de los aspectos que estamos buscando, asegurando una cobertura también total de lo que hemos empezado a debatir e incorporar dentro de nuestro marco teórico. Luego pasamos, al igual que con el objetivo general, empezar a cuestionarnos y preguntarnos sobre la viabilidad de recursos que tenemos para el cumplimiento de estos objetivos específicos. Como sugerencia, lo que se hace es el poder ordenar los objetivos según nuestra disponibilidad de tiempo, es decir, a cuál de ellos les vamos a brindar un mayor espacio de tiempo en la recolección de información. Luego, al análisis relacionado con el acceso de quiénes van a ser las personas que nos permitan acceder a la información, para luego priorizar qué actores son los más difíciles, digamos, de encontrar o de acceder, y son los que nos van a dar información más rica o datos críticos que estén relacionados con la contrastación de la hipótesis, para luego ir dejando atrás aquellos objetivos que dependan de resultados previos y de los que no tengamos demasiado control en la forma en que vamos a ir accediendo a esa información. Por último, otra de las sugerencias para elaborar los objetivos específicos es cómo ir resolviendo cada uno de estos objetivos específicos me va a ir sumando hacia la explicación final de mi objetivo general. Es decir, que la suma
de todos mis objetivos específicos, lo que debe hacer es garantizar el cumplimiento y logro de mi objetivo general. De esta forma va a verificar una lógica de correspondencias en la que la resolución de mi protocolo de investigación no me genere brechas que luego me obliguen a volver a reformular la tesis o mi proyecto de investigación de una forma tardía. ¿Cómo podemos entonces construir esta matriz de coherencia interna? Primero, a través de herramientas de validación, como la construcción de una tabla de insumos, productos, en la que incorporemos nuestro problema, nuestras preguntas de investigación, nuestros objetivos, las variables con las que estamos trabajando, la hipótesis y los métodos y técnicas que vamos a usar. Entonces, traten de imaginarse o de diagramar mentalmente que cada una de estas celdas debe contener una marca de correspondencia, siendo que si no logramos llenar estas casillas, lo que nos va a develar es que las celdas vacías revelen posibles lagunas o contradicciones que debemos corregir antes de terminar la tesis o el documento de investigación que estamos llevando a cabo. Esto nos va a permitir tener una reducción de las correcciones que lleguemos a hacer para presentar la matriz en nuestros anexos, pero de alguna forma dándole mayor peso y demostrando rigor sobre nuestra investigación y sobre todo anticipando posibles objeciones de nuestros asesores o de nuestro comité evaluador. Entonces, esto nos va a ir reduciendo o evitando problemas que se puedan ir manifestando de forma posterior y nos va a ayudar a acelerar la aprobación de nuestra investigación, ya que estamos demostrando que es viable, que es ética, que ha asumido incluso ciertos planes de contingencia ante posibles riesgos que existan en ya sea la recopilación de la información, participación de actores, y esto constituye un aporte valioso porque no vamos a necesitar de volver a repetir y perder semanas de arduo trabajo. Aquí les pido un minutito, por favor. Quiero ver algunas cositas. ¿Qué pasa? ¿Mamá?
Bueno, continuamos entonces con la hipótesis, con la construcción de la hipótesis y de las variables dentro del estudio de investigación. Aquí, como también ya habíamos visto, dependiendo las características de nuestro trabajo de investigación, lo que tenemos que identificar es qué tipo de hipótesis vamos a llevar a cabo a partir de las características de nuestra investigación. Les voy mencionando cuáles son los tipos de hipótesis que podemos incorporar. La de proposición explicativa, donde la hipótesis lo que va a hacer es establecer una relación esperada entre variables con base en nuestro marco teórico, que deben ser refutables mediante datos empíricos y redactarse con dirección clara. Ejemplo: a mayor liderazgo transformacional suele darse un mayor desempeño laboral. Después tenemos las hipótesis según la estadística que vayamos a usar. Aquí hablamos de una hipótesis nula, donde no hay efecto, una hipótesis alternativa, en el caso que sí hay efecto, una direccional en función a la detección de signos o previsualizaciones, o sea, es decir, predichos, o la no direccional, que nos va a afirmar solo que existe una diferencia. La selección de alguna de estas, o la elección de alguna de estas, lo que va a hacer es impactar en el tipo de prueba que vamos a llevar a cabo para contrastar la información, nuestros resultados con la hipótesis. Entonces aquí se puede dar un planteamiento unilateral o bilateral o de regresión múltiple. Ahora, la hipótesis, al igual que la redacción de nuestro problema de investigación, nuestras preguntas, tiene componentes formales que deben estar dentro de su estructura de formulación. Es decir, incluir a la población, incluir las variables, ya sean independientes o dependientes, presentar cuál es la dirección del efecto que estamos buscando y, por supuesto, nuestro sustento teórico. Aquí les doy un breve ejemplo de qué es lo que debería contener una hipótesis. Lo que planteamos es que en las pequeñas y medianas empresas manufactureras, la capacitación en métodos ágiles lo que va a hacer es incrementar la productividad laboral. Por lo que ya estamos empezando a definir incluso cuáles son nuestras variables y cómo vamos a ver si hay el efecto, si hay alguna diferencia o esta relación entre variables, al entender que si se influye en una, en este caso
la capacitación, variable BI, se va a incrementar la productividad laboral, es decir, la variable BD. Entonces, aquí se hace importante y necesario el empezar a clasificar y conceptualizar nuestras variables. Y estas variables las vamos a poder clasificar en dependientes, independientes, variables de control, variables intervinientes y las de definición conceptual y operacional. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? De acuerdo, no sé por qué estaba silenciado, pero podemos volver a mencionarlas. Bueno, la independiente es la causa manipulada u observada dentro de esta estructura. La dependiente es la que nos muestra un efecto medido. Por ejemplo, una estrategia de precios e intención de compra, donde si nos ponemos a analizar, la relación va a ser testeada con modelos de regresión o con la técnica de ANOVA según el nivel de medición. Luego tenemos las variables de control, que por lo general se mantienen constantes para aislar el efecto verdadero
de una de las variables. Por ejemplo, el control del tamaño de una empresa para analizar el impacto de la innovación en su rentabilidad, evitando sesgos por el manejo de la escala operativa. Elio, ¿qué te parecería esta variable de control para tu investigación? Excelente, sí, a mí también me parece que podríamos utilizar estas variables de control porque si bien la hipótesis está relacionada con estos efectos que causan lo que hemos denominado movimientos culturales y sociales en la distribución, también nos muestran que si controlamos, no sé si controlar totalmente, pero por lo menos tener un manejo de las fechas y los momentos en que ocurren este tipo de manifestaciones por zonas o por lugares de circulación de los vehículos de distribución, podemos ir cambiando los resultados. Pero como nos dice la teoría, lo que tenemos que evitar son estos sesgos, sobre todo por el tema de la escala operativa. Bueno, luego veamos las variables intervinientes, que van a ser las que actúen como mediadoras entre nuestras variables independientes y nuestras variables dependientes. Ejemplo, como el clima organizacional puede mediar la relación entre liderazgo y desempeño laboral. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que estas variables, al ser intervinientes, van a requerir un análisis de mediación con el bootstrapping. ¿Para qué? Para probar su significancia indirecta. Sí, dime, Lourdes. Bueno, en realidad yo lo manejaría como iniciar algo, ¿no? Es el arrancar con un proyecto o una iniciativa, primero desde cero, desde su inicio,
pero luego también identificarlo como que estás contando con recursos limitados. Digamos, es que comiences tu emprendimiento sin ninguna ayuda, es decir, sin ayuda externa o que no tengas inversionistas dentro de la iniciativa que estás llevando a cabo. Es como el gerente propietario, que a partir de una idea está lanzando su iniciativa con recursos propios, que pueden ser sus ahorros, ingresos, a lo mejor ha recibido una liquidación y lo que está tratando de hacer es una reinversión en un nuevo tema para generar ganancias. Sí, esto puede estar relacionado con una tienda que empiece a vender ropa, cría de huevos de codorniz, o sea, crianza de codornices para poder comercializar con sus huevos, el abrir no tienda de café, sino tu cafetería, pero generalmente esto con una pequeña inversión que es propia, ¿no? Entonces, este bootstrapping generalmente lo que te va a permitir es tener la idea desde cero. O sea, en nuestro caso en específico es el... ¿Cómo les explico? Dadas las características del tema que estoy buscando, a lo mejor quiero recomendar cómo se puede mejorar, cómo se puede generar ganancias y demás, pero lo referido al bootstrapping es que estoy empezando desde cero. O sea, estoy analizando las peculiaridades del tema desde sus inicios. Entonces, no solo estoy describiendo las características de cómo está comenzando, sino también estoy dando la posibilidad de cómo mejorar y probar posibles sugerencias que se le hagan para cambiar la medición o aumentar una proyección a partir de estas variables al tema de investigación. ¿Hasta ahí se ha entendido o siguen quedando dudas? Muy bien, entonces pasemos a la definición conceptual y operacional. Cuando hablamos de una definición conceptual de nuestra variable, nos estamos basando en la literatura, o sea, estamos recurriendo a qué tipo de fuentes hemos dicho para poder conceptualizar uno de nuestros términos. Hemos mencionado, a ver, los escucho. Perfecto, excelente. No Wikipedia, no El Rincón del Vago, no te lo creíste.com, sino por eso es que hemos visto también la necesidad de contar con fuentes formales o con experiencia, porque eso también nos va a permitir
darle ese sustento a nuestras variables. Puedes usar una Real Academia Española, puedes conseguir revistas de administración, pero siempre tratando de tener ese peso teórico y sobre todo ese peso de realidad. ¿De acuerdo? O tener una definición operacional específica. Es decir, que a partir de sus características nosotros empecemos a construir indicadores, escalas, fuentes. Por ejemplo, el operacionalizar, que va a ser innovación, nosotros la podemos operacionalizar a partir de criterios como el número de nuevos productos lanzados. Es más, podemos decir en qué tiempo, en los 3 últimos años. ¿Cómo voy a identificar que han sido lanzados? Según los reportes anuales de la empresa. O sea, nosotros estamos construyendo indicadores para la identificación de esta definición operacional de nuestra variable. ¿Quieren que identifiquemos las variables dentro de sus temas de investigación? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, sigamos, pero ya deberíamos empezar a hacer ese ejercicio de darle una definición. Bueno, está bien, entiendo que no hayan terminado de identificar las variables, pero el siguiente paso que debemos hacer es ver si les vamos a dar una definición conceptual u operacional, dependiendo las características de sus investigaciones, para trabajar en eso. Está bien, de acuerdo, sigamos. ¿Cuál entonces va a ser mi relación entre hipótesis, objetivos y método? Ante las características que hemos planteado, ¿cómo voy a decidir si voy a incluir la hipótesis o no? Aquí debo tomar en cuenta que solo los objetivos específicos van a ser los que busquen una explicación o una predicción que va a requerir hipótesis. Los objetivos descriptivos, o sea, los que nos están pidiendo hacer una descripción sobre el problema de investigación o sus características, no van a necesitar de una hipótesis. Entonces, si nuestro objetivo es analizar la influencia de la oferta sobre la demanda, voy a necesitar una hipótesis. Es decir, voy a decir que a mayor oferta es posible que reduzca la demanda. Y ahí sí sería necesaria la incorporación de una hipótesis. Pero si quiero describir cuáles son las características de la demanda en determinados contextos, no se hace necesario el contar con una hipótesis que esté relacionada con qué características son las que estoy encontrando, porque sobre todo en lo que me voy a basar es en la descripción de esta demanda, pero en un contexto específico.
Y otra vez le señalo la importancia de, una vez más, tener una delimitación coherente de forma espacial y de la misma manera temporal. Porque no solo me está hablando de la originalidad de mi tema de investigación, sino también me está dando pautas para elegir qué tipo de hipótesis es con la que voy a trabajar y cuál va a ser esta su relación con mis objetivos y mi método. Entonces, aquí hay una coherencia bidireccional, porque la hipótesis va a derivar tanto del marco teórico, pero a su vez también va a retroalimentar determinados ajustes que tengamos que hacer en los objetivos. Por ejemplo, si los datos iniciales que me he planteado indican que hay una relación inversa entre mis variables, puedo reformular mi hipótesis y tratar de ajustar mis objetivos, explicando antes qué tipo de recolección de información voy a realizar. A lo mejor me he dado cuenta que no tengo los recursos suficientes para realizar una recolección masiva de información en el tiempo establecido. Entonces, el poder definir esta coherencia bidireccional me va a permitir reformular. Pero aquí surge la pregunta, si bien voy a hacer una reformulación de la hipótesis, ¿es necesario que ajuste mis objetivos? Exactamente. Sí tengo que ajustar mis objetivos, pero voy a tener que volver a contrastarlos con la formulación de mi problema de investigación, con los otros objetivos, es decir, con el general. Con la hipótesis ya lo estamos haciendo, pero incluso con el título, porque hemos visto que hay una relación directa entre todos estos y cómo tanto los objetivos general específicos influyen en esta cadena o en este hilo conductor para la consecución de mi tema de investigación. Bueno, lo siguiente que nos toca son los instrumentos de recolección del tema de investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De acuerdo. De acuerdo, sí, ya son las 10. Bueno, no hay problema. El día sábado, ¿en qué horario vamos a pasar? ¿Quieren que yo defina el horario? Muy bien, yo les escribo de forma anticipada al WhatsApp cuando cuando empezaríamos. Muy bien, les agradezco mucho. Buenas noches. Nos vemos el día sábado. Hasta el sábado.